A Susana Manganá, Susana Emiliano, Natalia y todo el equipo de Sin Fronteras te saluda. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros por este contacto, muchas gracias. Bueno, por favor, a ver, para empezar a ubicarnos, porque, claro, yo lo anuncié como vamos a hablar con, bueno, di todo tu currículum, que realmente es extenso y muy interesante, y dije vamos a hablar desde Uruguay, y uno te escucha hablar y enseguida escucha ya un tonito que no es justamente uruguayo, ¿no es cierto? No, evidentemente no, todavía por suerte conservo el acento español. Soy española, soy una vasca, nací en Vitoria, en la capital del País Vasco, pero soy hija de padres gallegos, así que bueno, soy del norte netamente, pero hace ya algo más de 10 años que resido en Montevideo, en Uruguay, por razones familiares, así que aquí de actividad profesional también como docente. Claro, y justamente, bueno, por esto viene también un poco el contacto. Esta semana nosotros compartíamos con nuestra audiencia, ha salido en varios portales algo que se viene gestando hace tiempo, pero que esta semana fue clave, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein cortan relaciones diplomáticas con Qatar y renace la figura de Qatar, al menos para Occidente, que no lo tenemos tan en cuenta. Si podés, por favor, contarnos un poco, bueno, qué es el Consejo de Cooperación del Golfo, quiénes lo integran, para que nos ubiquemos un poquito geográficamente de qué vamos a estar hablando. Sí, como tú decías, Occidente no tiene en el radar generalmente a estas monarquías más chicas, las monarquías petroleras árabes, sí a Arabia Saudí, quizás también a Emiratos Árabes Unidos por una cuestión de lo que fue el boom de aquellas presentaciones en línea, por ejemplo, de Abu Dhabi, Dubái, la Isla de la Palmera, ese tipo de mega emprendimientos, claro, muy vanguardistas, pero no a Qatar, quizás se lo asocia más con ser el sponsor, el patrocinador del Barça, que eso también da para algunas anécdotas, incluso jocosas, si no fueran bastante patéticas y lamentables en una situación como la que se vive ahora, ¿no? El hecho de que ahora esté en entredicho la camiseta del Barça, por ejemplo, o de que a mí también algunos amigos me han dicho, ahora te volviste del Barça, y dije, ¿qué tiene que ver el fútbol con lo que yo desarrollo? Pero bueno, claro, me había olvidado por algunos segundos, me lo hicieron así a recordarme, ¿no? Me hicieron acuerdo de que el Barça está patrocinado por Qatar Foundation, como también hay empresas españolas como Iberdrola o el Corte Inglés que tienen patrocinio, más que patrocinio, tienen participación de capitales cataríes, por ejemplo. Ahora bien, tú me preguntas, Emiliano, por el tema del Consejo de Cooperación del Golfo, y yo lo explicaría así a la audiencia de tu programa. Es un órgano creado, fundado en 1981, en plena guerra de Irán-Irak, que duró 8 años, del 80 al 88. Es un mecanismo, si se quiere, de protección de las monarquías árabes suníes frente a lo que ellos veían era el peligro, la amenaza de los ideales de una revolución islámica en Irán, liderada por el Partido de los Comunistas, Tudeh, también por los ayatolás, pero suelo destacar al Partido Comunista, a los sindicalistas, a los estudiantes, porque muchas veces en Occidente o casi siempre simplificamos las historias y luego ahí se nos ve la hilacha, ¿no? Se nos ve que estamos débiles o de alguna manera no podemos comprender la magnitud de los problemas. Ya no solo son de Oriente Medio, sino que trascienden y salpican al resto del mundo. Pero entonces el Consejo de Cooperación del Golfo es un órgano, si se quiere, una asociación de 6 países, todos ellos en la península arábiga, desde Omán, Bahrein, Kuwait, pero también Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, salvo Yemen, el país más pobre de esa península arábiga, que se unen en 1981 en un marco de cooperación, de intercambio cultural, académico, es decir, la cooperación sobre todo en materia de seguridad, pero también en materia de avances científicos. Claro, son países con una renta per cápita muy elevada, con lo cual no ha sido necesario quizás profundizar en los lazos comerciales, como sí lo es, por ejemplo, para nuestra región aquí en el Mercosur, con los distintos mecanismos de integración regional que América Latina conoce también. Claro. Susana, a ver, mencionaste hace un ratito algo que, bueno, a mí personalmente me interesa mucho. Mencionaste al Barcelona como eje de investigación o eje conflicto. Se sabe que recibió más de 170 millones de euros entre 2010 y 2016 de esta agencia catarí, de fondos cataríes. Y esta semana la noticia que estamos dando es justamente el alejamiento de diferentes países del Consejo del Golfo de Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Quién es Qatar? ¿Cuál es el rol que cumple para ser tan importante y ser noticia también, tanto con los fondos del Barcelona como con las denuncias que recibe de financiación de terrorismo y demás?
Bueno, bien, primero una apreciación. El hecho de si es importante o no es relativo, depende de qué estemos midiendo con ese término importante y de quién lo diga, ¿verdad? Bien. Yo creo que Qatar es un emirato muy chico, es un emirato en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, con apenas 2.400.000 habitantes, de los cuales solamente entre 300.000 y 400.000 habitantes son autóctonos, son cataríes como tal. El resto es mano de obra, muchas veces los números fluctúan dependiendo también de los proyectos en marcha, pero realmente tienen una gran cantidad, entre 80 y 90% de los residentes del Emirato son extranjeros. La inmensa mayoría vienen de Asia, pero también hay muchísimos hermanos árabes que están trabajando allí en el Emirato, desde, por ejemplo, marroquíes, egipcios, por supuesto también libaneses, ¿verdad? Y, como no, también hay ciudadanos de Nueva Zelanda, de Australia y, por supuesto, de América Latina. Yo estuve allí el año pasado entrevistando a familias argentinas que residen en Qatar, médicos, pero también profesionales, digamos, de alta jerarquía, digamos, o CEOs de compañías que muchas veces ni siquiera llegaron desde Argentina, sino que ya estaban trabajando en Estados Unidos, como también hay unos 45, 50 uruguayos que están residiendo allí, algunos vinculados al mundo del fútbol, otros al mundo de los caballos, veterinarios, algunos que trabajan en establos también, y por supuesto arquitectos y profesores, es decir, mano de obra cualificada, porque es un emirato que tiene que importarlo todo, desde el conocimiento hasta los alimentos. No se produce prácticamente nada de comer en ese emirato, con lo cual esta decisión de cortar los vínculos diplomáticos, políticos y comerciales también es muy peligrosa, porque afecta al modo de vida de estas personas que residen en el emirato, ¿no? De estos ciudadanos extranjeros que ahora están pasando algunos momentos de, digamos, de preocupación, están un poco en vilo por saber qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar esta crisis, que es la más grave que sufre el Consejo de Cooperación del Golfo desde 1981. Bien, o sea que, como comenzaste diciendo, lógicamente la importancia de cualquier país, pero en este caso la pregunta refería a Qatar, pasa a ser algo relativo y dependiendo de lo que estemos analizando. Y yo te quería preguntar específicamente sobre estas... varios de los fundamentos que exhiben estos países que han roto relaciones tenían que ver con este hecho de denunciar que Qatar ha sido el impulsor o el creador del Daesh, del autodenominado Estado Islámico y de otros grupos terroristas. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Si hay investigación, si es algo certero, ¿qué nos podés ahondar sobre este tema? Yo creo que hay que entender que esto es una cortina de humo, es decir, la acusación, estas represalias, tanto de Emiratos Árabes Unidos principalmente y Arabia Saudí contra Qatar, son una cortina de humo que lo que realmente están escondiendo es el hastío, el hartazgo y el malestar, el resquemor que tiene Arabia Saudí, porque este hermano chico, este hermano menor, siempre ha intentado desmarcarse de la tutela de la Casa Real Saudí, y por tanto lo están castigando ahora. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, han tenido ya sus rifirrafes, han tenido sus disputas y sus diferencias desde hace mucho tiempo, concretamente en la década también han tenido ese tipo de enfrentamientos, solo que por ejemplo en el 2014 Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí ya retiran a sus embajadores, por ejemplo, de Qatar. En estos momentos yo creo que lo que pesa sobre todo es que se sienten respaldados por una Casa Blanca que vuelve a tener un inquilino que está del lado del discurso oficial saudí, de entender que el origen de todos los males es Irán. Hay que hablar del factor iraní, del elemento iraní en esta disputa entre árabes y sobre hermanos del Consejo de Cooperación del Golfo. Es decir, no podemos acusar al Estado ni al gobierno de Qatar como ser un patrocinador o un defensor del terrorismo, como sí podemos acusar a individuos a título personal o asociaciones de beneficencia islámica. Y eso ocurre también, por ejemplo, en Arabia Saudí como en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, esto para mí es una acusación vacía de contenido, porque Arabia Saudí mucho antes que Qatar fue el cobijo y albergó a muchísimos integrantes de la cofradía de la hermandad musulmana que huían de Egipto tras lo que fue el asesinato del presidente Anwar Sadat y una purga iniciada por las autoridades
egipcias ya en la década del 80, pero además ha sido el patrocinador de una ideología salafista que ampara y alberga a gran cantidad, es un paraguas que alberga muchos grupos de ideología rigorista, salafista, de la que luego emanan todos estos grupos que beben de las fuentes del wahabismo, que es la doctrina que impera en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, pero también, por ejemplo, en Bahrein, un país muy chiquito y que es un reino además rehén de esa tutela de Arabia Saudí. Hola Susana, buenas noches, Natalia te habla. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Desde tu perspectiva, desde tus estudios, ¿cuál es la posición de los organismos internacionales respecto a todo este entramado de relaciones políticas que hay en el mundo árabe? ¿Te refieres a organismos internacionales como Naciones Unidas, por ejemplo? Sí. Sí, bueno, Naciones Unidas ya ha dicho que ellos no son rehenes de esta lista de grupos terroristas o la lista del terrorismo, como la han tildado, elaborada por Arabia Saudí, como desmarcándose de que no necesariamente los organismos internacionales, sobre todo el único organismo que tenemos todos los países por ahora, a pesar de que sabemos que es deficiente, de que necesita muchísimas reformas de carácter urgente, yo creo que todavía Naciones Unidas sigue siendo ese organismo multilateral al que mira el mundo para exigirle cuentas, para exigirle una realidad. Entonces, Naciones Unidas intenta así tomar distancia de lo que es una medida adoptada por países árabes, países suníes, que claramente están buscando presionar a Qatar para que se arrodille, para que de alguna manera acepte esa tutela y convertirse en un país que acate la misma línea de política exterior que dicta Arabia Saudí, lo cual evidentemente el Emirato ahora estará sopesando, el Emirato qatarí, pero claro, es una humillación muy grande para un emir muy joven, un emir además que ha tenido un gran ímpetu, y esto es lo que preocupa también a todos los que estamos observando día a día lo que ocurre en aquella región, porque es un foco, Natalia, de inestabilidad enorme. No se necesita mayores sobresaltos en una región ya de por sí volante. Estamos hablando con Susana Manganá, doctora en estudios árabes, investigadora, también docente de alta dedicación en la Universidad Católica de Uruguay. Susana, pensaba recién cuando nos seguís contando y nos sirve muchísimo toda esta información, pensaba también en la doble moral o el doble discurso, principalmente, por ejemplo, de Arabia Saudita. Recuerdo el año pasado tuvimos un programa hablando exclusivamente de la crisis que se originaba ya hacía un año, 2 años en Yemen, de lo cual poco sabemos y no se habla mucho, y que Arabia Saudita es uno de los principales, si no el principal implicado en esta masacre que está ocurriendo allí. Exactamente, Arabia Saudí es el país que está liderando la coalición de países árabes suníes que están bombardeando inmisericordiamente desde ya marzo del 2015 aproximadamente un país muy empobrecido, un país muy medieval como es Yemen, y realmente bombardean indiscriminadamente desde edificios, viviendas de civiles, pero también hospitales, escuelas, y eso es lo triste, que la prensa occidental prácticamente no informa de este drama humanitario, donde hay más de 2,2 millones, o sea, 2.200.000 niños que padecen hambruna. Es una vergüenza que estemos tolerando que se nos diga que Arabia Saudí es un país aliado de Occidente, cuando a mí me parece que es un país que está totalmente amaniatado, está en esa tesitura de seguir practicando el Corán de acuerdo a las enseñanzas del profeta Mohammed del siglo VII de la era cristiana, muy rigorista, muy literalista, y por tanto creo que hay una gran hipocresía de parte de las grandes potencias, no solo de Estados Unidos, por supuesto, sino también de Rusia, de la Unión Europea. Entonces hay países como España que está vendiendo armas a Arabia Saudí que se sabe que luego son utilizadas en estos bombardeos sobre Yemen. Y es por eso que yo digo que el actual clima de tensión que hay, la psicosis, la paranoia que invade y embarga a muchos países en Europa, por ejemplo, no va a terminar si no estamos dispuestos a limpiar el aire y a acabar con los factores, los elementos que siembran después el terreno, que lo abonan para que haya este tipo de situaciones tan injustas, ¿no? La guerra en Siria, con una cifra de víctimas mortales que va entre los 270.000 y el medio millón de personas, con una altísima cantidad de refugiados que tienen que huir con lo opuesto para encontrarse no solo con fronteras terrestres cerradas, sino con los corazones gélidos que hay hoy en Europa, que se intenta blindar contra la llegada masiva de inmigrantes, refugiados, contra el pobre, ¿no? Porque hay una aporofobia, Emiliano y Natalia, que es lo que hay
hay que denunciar. Evitamos que lleguen a nuestros territorios, también aquí a América Latina. No queremos que llegue el pobre, aquel que puede sacarnos algo, que puede pedir una asignación familiar, que puede significar un impuesto mayor para nuestros bolsillos. En cambio, si viene algún blanco, viene algún anglosajón, viene alguien con dinero para invertir en un resort vacacional o viene a invertir en un hotel, entonces está todo bien. Entonces, esta hipocresía de parte de la humanidad hoy en el siglo XXI es lo que está produciendo estas situaciones de marginación, de resentimiento, un bolsón de personas que no consumen ese modelo del exitismo del siglo XXI posmoderno, y yo creo que ahí tenemos justamente mucho trabajo para hacer desde la educación, desde reflexionar y revisitar, como se suele decir en la jerga, ¿no?, en nuestros conceptos, cómo educamos a las generaciones futuras. Sí, y me das justamente el pie, Susana, hablando sobre lo que es la base de nuestro programa, que son los desplazados, los refugiados, la crisis migratoria alrededor del mundo, y has sido y sos miembro, has realizado misiones oficiales del Estado uruguayo en Medio Oriente, has estado en Zatari, República Democrática del Congo. Sé que has trabajado o has estado en el tema, si es que no lo estás aún, del reasentamiento o la llegada de refugiados sirios a Uruguay. ¿Qué nos podés contar sobre esto? ¿Se ha sabido que algunas de las primeras familias no han tenido quizá el lugar que pretendían, o ha habido algún conflicto? ¿Cómo está la situación en Uruguay hoy, tanto de parte de la sociedad como del Estado, a los refugiados sirios o de otras nacionalidades que están llegando cada vez más a Sudamérica? Sí, bien. Yo participé del proyecto de lo que fue el programa de reasentamiento de familias de refugiados sirios en Uruguay, en la selección y en las entrevistas previas a la llegada de estas familias a Uruguay. Lamento decir que una vez que llegaron al país en octubre del 2014, sigo vinculada a ellos por amistad, porque bueno, son personas que son muy preciadas por mí, porque realmente es un viaje no solo en cuanto a lo que es el traslado de estas personas desde el Líbano aquí, porque nosotros fuimos al Líbano a seleccionarlos, sino que también yo creo que uno se embarca con ellos en un nuevo proyecto de vida. Yo enseguida me di cuenta de realmente lo que estaban haciendo, ¿no?, el cambio de vida al decidir llegar aquí hasta Uruguay, hasta América Latina. Ahora bien, no estuve vinculada luego al proyecto en la parte o en la fase de integrarlos aquí al Uruguay, lo cual lamento mucho, ¿no?, porque a mí me parece que algo que faltó fue la mediación cultural. Algunas de estas familias están bien insertas en la sociedad uruguaya, otras claramente han tenido dificultades y las siguen teniendo, porque no hay un refugiado ideal. Uno no puede ir a ayudar a los refugiados y tener la lista de la compra y decir, quiero un buen refugiado, lo quiero de esta manera, cristiano, claro, lo quiero fuerte, lo quiero fornido, o lo quiero educado así, asado. Eso es paranoia, eso es una utopía, ¿verdad? No hay país ideal, como tampoco hay un refugiado ideal. Ahora bien, también hay que entender que Uruguay necesitaba este proceso de entrenamiento, de ensayo y error, porque la sociedad uruguaya, una sociedad muy pequeña, muy homogénea, creía de sí misma que era muy tolerante, muy abierta, y ahora descubrimos que no es tan así, que sigue persistiendo una cierta cuota de racismo, pero racismo en el sentido de que rápidamente se vuelven suspicaces los ciudadanos. Al principio lo recibieron con brazos abiertos, porque los niños, oh sorpresa, también pateaban una pelota de fútbol, y entonces el fútbol se convierte en el elemento clave. Si se come asado, o se toma mate y se juega al fútbol, entonces son aceptables. Pero en el momento en que levantan la voz o sugieren que quieren algo diferente o que tienen algún tipo de discrepancia con el gobierno, entonces son unos desagradecidos, engreídos, que desprecian al país y la ayuda que se les brindó. Entonces, hay necesariamente un proceso necesario de crecimiento, de madurez de la sociedad, y eso vale decir no solo para la uruguaya, también para la europea. ¿Por qué es una crisis en Europa de refugiados? ¿Cómo puede ser que países como Italia, Francia, Alemania no supieran ver que se venía esta andanada de gente que huía de la crisis no solo de Siria, sino también de Irak, de Somalia? Yo creo que hay un de soberbia que es bueno reconocer. El refugiado no es un problema como tal, en sí mismo no es un problema. El problema lo puede ser la gestión de los refugiados, y eso también lo que desvela son falencias o debilidades en nuestras sociedades, donde no queremos aceptar al diferente, donde el concepto de la alteridad todavía es algo ambiguo, un tanto
digamos, un tanto todavía cogido con alfileres, le llamo yo, ¿no? Hay que volver a trabajarlo, hay que trabajar conceptos como la tolerancia inclusiva, respetar al otro, no tanto porque la ley me obliga, sino porque realmente quiero acercarme a él para saber qué puede transmitirme, qué puedo aprender con él y él de qué se puede nutrir él de mi parte, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que volver a trabajarlo desde la primaria, la secundaria, ya no por un concepto religioso, sino porque si estamos todos de acuerdo en que vivimos en un mundo globalizado, donde a mí me llaman desde La Plata, Argentina, soy español hablando del Islam, bueno, si eso no es mundo, puede ser. Entonces, tenemos que aprender a convivir los unos con los otros desde el respeto, desde la humildad de reconocer que el otro también es persona igual a mí, diferente, pero con los mismos derechos. Entonces, yo creo que este proceso de resentamiento de familias sirias en Uruguay, ha tenido ya 2 años de vigencia, algo más de 2 años, en octubre se cumplirán este año 2017 3 años, hasta donde yo sé y tengo bastante contacto con las familias que residen en Montevideo, lo van encarando diferente. Por ejemplo, algunos de los jóvenes de esas familias han encontrado ya trabajo, otros, los más chiquitos, están aprendiendo español. Claramente el problema lo tienen las personas más adultas. Eso ha ocurrido con alguna familia también de sirios, por ejemplo, en Córdoba, Argentina, que han tenido que volver o han preferido volver a Alepo, y eso que ellos ser cristianos, que era una de las críticas se hacía aquí por parte de la sociedad civil uruguaya, que reclamaba y preguntaba por qué no se trajeron refugiados cristianos, como si el factor religioso fuese una garantía de que el proyecto de adaptación o el proceso de integración iba a ser mejor, más adecuado, más rápido, ¿no? Esto no siempre es así. Yo realmente es importante hablar de los refugiados, hablar de la diferencia entre un refugiado, un migrante económico, porque también una vez que son admitidos como refugiados en nuestros países, les asiste un derecho internacional, les asisten ciertas garantías y hay que respetarlas. Y eso es bueno que la ciudadanía lo reconozca y lo sepa. Sí, lo que pasa, Susana, que algo que yo noto es que tanto el argentino, supongo que el uruguayo o la comunidad occidental en general, piensa que una de las grandes diferencias que nos separan de un refugiado, o sea, la distancia cultural, radica en la religión. Por eso supongo que es ese interés de que vengan cristianos, pero bueno, ahí tiene que ver con lo que vos decías, con la falta de madurez de poder ver al refugiado como alguien más que un musulmán o alguien que tiene otros aspectos y otras cuestiones que nos pueden también acercar. Claro, yo decía que era un tanto inmadura en el sentido de que había cierta ingenuidad, ¿no? Somos tan buenos porque recibimos a 42 personas, pero en el momento que vemos que quieren tener un celular, que quieren consumir aceite y decimos, pero ¿cómo? Un refugiado va a pedir semejante pretensión. Sí. Y bueno, es una persona igual que tú. Y además desconocer que, por ejemplo, entre otras cosas, el aceite de oliva abunda en la zona de Levante, creciente fértil, en Palestina, Líbano, Siria, es lo que se consume en la mesa en cada familia a diario. No es algo excesivamente caro como lo es aquí en países, Argentina, Uruguay. Ahora, ese es el factor religioso. Ahí también hay todo un mito a deconstruir o a derribar, como suelo decir yo, porque realmente tenemos la idea de que el Islam es una cultura muy diferente a la nuestra, cuando no es así. El judaísmo, el cristianismo e Islam son de raíz abrahámica, es decir, somos del patriarca Abraham, pero además tenemos un tronco en común. Si uno hace un pequeño ejercicio nomás de similitudes, diferencias y los puntos de choque, de fricción, desde el punto de vista, Natalia Millano, de la religión, de la doctrina, veríamos que no es tan diferente. El musulmán prácticamente cree en los mismos fundamentos religiosos, el día del juicio final, los libros sagrados, la existencia de ángeles buenos y malos, los profetas, la confesión de la fe para decir y perseverar en que hay un solo Dios, el monoteísmo, que es un mensaje centrado a las 3 religiones abrahámicas. Entonces, las diferencias desde el punto de vista religioso son mínimas. Donde sí hay una diferencia clara es cómo hemos decidido vivir nuestra religión en el siglo XXI en países como Argentina, España, Francia, donde hay una separación de poderes entre Iglesia y Estado. Pedirle eso a las ciudades, a la civilización musulmana o a las sociedades musulmanas es pedirle prácticamente un suicidio, porque no se puede producir esa separación de poderes, sobre todo en el contexto y de revueltas políticas que hay hoy a lo largo y ancho del mundo árabe-islámico, ¿verdad? Pero en principio yo diría que la diferencia está en cómo hemos decidido relegar la religión al ámbito doméstico, al ámbito privado de la persona, algo que no ocurre en el mundo musulmán. Pero si vamos a la parte de la doctrina, claramente no hay tantas diferencias.
Sí, realmente y seguramente todavía tenemos mucho para aprender en Uruguay, en Argentina, en todos lados, para ser parte, que es lo que siempre decimos de acá. Ya por el simple hecho de saberlo, de saber que hay crisis y que hay personas que están huyendo de su lugar de origen, ya somos responsables de hacer algo. Susana, realmente agradecerte por este tiempo, por esta charla a esta hora, un viernes. Realmente para nosotros fue un placer y un honor escucharte, aprender un poquito. Volveremos a escuchar esta charla seguramente. Y bueno, entiendo y también este espacio es para que si hay algo firme lo puedas decir, si no lo estaremos diciendo más adelante, pero entiendo que se acerca la fecha del Día Internacional del Refugiado, el 20 de junio, y que en la Universidad Católica están preparando alguna serie de charlas, eventos y demás. Sí. Exacto, justamente si decidí atender la llamada hoy, como dices tú, un viernes noche, es porque realmente yo creo que tenemos que poder llegar más allá del lenguaje políticamente correcto, ¿verdad? Y para mí, cuando se trata de causas humanitarias como esta, que he visto el rostro de mujeres que tienen que dar a luz en una carpa o en la selva, en el Congo, o por ejemplo de niñas que no entienden por qué han perdido todo, desde la escuela, los amigos, quizás una habitación lindamente decorada, para mí me parece que es una cuestión ya humanitaria y yo me tengo que comprometer con eso. Soy docente, intento inculcar en la cabeza de los más jóvenes, pero de aquellos más veteranos que han perdido quizás la ilusión y la creencia en que se puede ser bueno, que las buenas acciones sí tienen una recompensa. Entonces me parece importante a los escuchas de vuestro programa en Argentina despertarles ese pequeño interés por saber que el día 20 de junio celebramos o conmemoramos el Día Internacional del Refugiado, que por tanto tenemos que saber ser generosos, ¿no? Porque el refugiado no elige serlo, lo hemos convertido en un culpable cuando en realidad son víctimas de muchos y muy numerosos conflictos, razones que obligan a esas personas a abandonarlo todo. Y para ser un refugiado no hay que tener gran currículum, simplemente hay que haberlo perdido todo, absolutamente todo, Emiliano, Natalia. Quizás lo único que te queda es la dignidad y de a poco se la estamos quitando. Entonces yo creo que es mi obligación moral el cumplir con esa extensión académica y decirle a la gente también a través de los medios, tenemos que ser generosos, tenemos que ser solidarios y tender la mano con el caído. Eso sí, eso no significa que no le exijamos luego en contrapartida el trabajar, el acoplarse, el intentar y dar lo mejor de sí para aceptar las normas y las condiciones de vida de una Argentina, de un Uruguay, ¿verdad? No somos Alemania, no somos Noruega ni Suiza, pero evidentemente tenemos mucho que ofrecer y creo que América Latina haría bien, compañeros, en recuperar el legado andalusí. Muy poca gente, me descubro ahora, aquí en nuestras latitudes, reconoce que hay más de 6.000 vocablos del léxico castellano que son de origen arábigo, ¿no? Entonces me parece muy importante que también América Latina se haga presente en este tipo de temas que son de la agenda global y que realmente se convierta en un puente entre culturas, porque yo creo que justamente al no haber sido países que han colonizado a otros en África, en Oriente Medio, tenemos eso a nuestro favor y sobre todo porque sí tuvimos un legado andalusí en la arquitectura, pero también en la cocina, en la gastronomía y por supuesto en el idioma, con lo cual yo creo que es algo a rescatar urgentemente y tender puentes para ese diálogo tantas veces repetido, pero que no ha calado en nuestras sociedades como debiera, y por eso yo entiendo que mi obligación va más allá de la clase y me gusta atender estas llamadas porque creo que quizás ahí es donde yo pueda aportar mi pequeño granito de arena, compañeros. Sin duda nos sumamos a este último mensaje de reflexión y de acción, así que Susana, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme y estaremos en contacto. Estamos en contacto, muchas gracias y buenas noches para vosotros y para toda la audiencia.